Querida licenciada Adriana Ábalos, reciba un cordial saludo de parte del grupo número 5 conformado por Natalie Achik, Valeria Chassi, Joana Duque, Solange Marca, Jennifer Romero, Jennifer Tandayamo y Paola Tipantouta. Nosotros estamos en sexto nivel paralelo C en la jornada matutina. A continuación hablaremos de la metodología ABP. Con respecto a la metodología ABP, es un informe que se basa mediante guías o actividades para nuestros infantes. En nuestro caso, como grupo número 5, hemos escogido el desarrollo de la área lingüística en niños de 4 a 5 años de edad. En la actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica, considera que la existencia social y cultural de las personas está fuertemente determinada por sus competencias lingüísticas, es decir, por sus capacidades para nombrar la realidad y comprenderla, para tomar la palabra e interactuar con los demás. Los niños de esta manera podrán responder pertinentemente a las diversas situaciones comunicativas que se enfrentan con los demás de acuerdo al medio en que se estén desenvolviendo. Esto quiere decir que los niños es muy importante que interactúen con los demás, ya que él de por sí irá desarrollando más lo que es su lenguaje. El objetivo prioritario de la educación es que cuando los estudiantes terminen sus años de estudio, se conviertan en competencias comunicativas, es decir, que los niños y niñas sean capaces de comunicarse, tanto de forma oral como escrita, produciendo y comprendiendo cualquier tipo de texto, en cualquier situación que se les presente en la vida cotidiana. Como siguiente punto, tenemos las distintas actividades que hemos desarrollado para que el niño entre 4 y 5 años pueda desarrollar de manera adecuada lo que es el área lingüística. Como introducción, tenemos que el desarrollo del niño en el ámbito de comprensión y expresión del lenguaje le permite relacionarse con seguridad y con mayor confianza. De esta manera adquieren formas de interacción verbal y no verbal con los demás. Por tal razón, es importante conocer los procesos que facilitan a los niños y niñas estar en contacto con nuevas experiencias, permitiéndoles así la adquisición de destrezas que le brindarán la oportunidad de un desarrollo integral. Bueno, yo les voy a hablar un poquito más acerca de nuestro tema. Pues nosotros hemos investigado y hemos visto que los primeros hombres que llegaron a la Tierra, en su afán de poder comunicarse los unos a los otros, empezaron a buscar modos, maneras, diferentes formas de poder comunicarse. Claro que ahí existían comunidades, entonces las comunidades eran un grupo en donde cada grupo tenía su manera de expresar sus ideas. Entonces en sí ellos empezaron a buscar las maneras, los modos para poderse comunicar, como les decía. Y gracias a ellos es lo que nosotros ahora conocemos a lo que es la lengua. ¿Qué es la lengua? La lengua es la capacidad que nosotros como seres humanos tenemos para comunicarnos. ¿Pero de qué parte esto? Esto también parte del lenguaje. El lenguaje, en cambio, es la capacidad que nosotros tenemos para expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero también lo podemos hacer de manera oral y escrita, como sería de manera verbal y no verbal. Entonces nosotros de manera oral es como ahorita nosotros les estamos expresando el mensaje, pero de manera escrita es cuando nosotros escribimos un texto, alguna narración, entonces nosotros vemos que hay las dos maneras más esenciales de podernos comunicar. Claro que existen otras maneras de poderse comunicar, como es la mímica, pero las más principales son la manera oral y la manera escrita. Nosotros hemos visto que el lenguaje tiene muchas características, pero la más principal es que el lenguaje es universal. Existe en todo el mundo, existen en todos los países. Claro que cada país tiene su idioma y diferente manera de expresarse, pero en sí todas engloban a lo mismo. Pero nosotros también queremos enfocarnos más en nuestros niños, en nuestros pequeños. Para eso nosotros les aconsejamos tanto a las madres de familia, a las docentes, que impartan mucho esta parte del lenguaje, les enseñen mucho a los niños. Por ejemplo, nosotros como docentes, futuras docentes, nosotros
Lo que queremos en los niños es ayudarles mucho en su autonomía, en su confianza, en su seguridad en sí mismo. Pero para eso necesitamos la ayuda de, por ejemplo, podemos leerles cuentos. Los cuentos son muy, muy, muy importantes para nuestros pequeños. ¿Por qué? Porque nosotros ahí les desarrollamos a ellos su imaginación, su creatividad, les potenciamos a ellos y les ayudamos a desarrollar mucho sus áreas. Porque los niños a través del cuento, ellos, como les dije, expresan su imaginación. Ellos mismos son capaces de poder crear propios cuentos, pero para eso nosotros tenemos que ser su base, su guía. Entonces es muy recomendable que nosotros a los niños les enseñemos cuentos, les leamos los cuentos. Antes de dormir les podemos leer el cuento que a ellos más les guste. Igual en las escuelitas se les enseña mucho los cuentos, se les da las imágenes y ellos felices empiezan a relatar solitos. Entonces, pero esto se potencia también con ayuda de los padres de familia. Cuando nosotros terminamos de leerles un cuento, siempre preguntémosles, ¿qué pasó? ¿Cuál es el personaje que más les gustó? ¿Pero por qué? Entonces nosotros a ellos les vamos haciendo que ellos mismos se vayan expresando, vayan sintiendo confianza, seguridad, como les decían, de ellos mismos. Podemos hacerles miles de actividades para que los niños desarrollen el lenguaje. Desde muy chiquititos nosotros vamos potenciando eso, pero como les digo, la parte del cuento es la parte súper importante para nuestros pequeños. Como primera actividad tenemos las cartitas de las rimas. El ámbito es comprensión y expresión del lenguaje. El objetivo, desarrollar el área lingüística del niño y de la niña a través de rimas, logrando el incremento y discriminación de palabras y sonidos. La destreza es producir palabras que riman espontáneamente tomando en cuenta los sonidos finales de las mismas. Su proceso cognitivo a desarrollar es la memoria, la creatividad, el lenguaje y la pronunciación. Estamos trabajando en la edad de 4 a 5 años y los siguientes materiales son cartón prensado, cartulinas de diferentes colores. Dentro de cada carta vamos a encontrar lo que son las distintas rimas y diferentes stickers que hemos utilizado para su decoración. El procedimiento de esta actividad es muy llamativa, ya que los niños o las niñas tienen que, en forma ordenada, escoger uno de estos sobres. Ellos al escoger cualquiera de estos sobres vamos a encontrar diferentes rimas. Por ejemplo, escoge el sobre amarillo y dentro de esta cartita vamos a encontrar una rima. Aquí dice, Ana la araña cena en su telaraña. Es una rima muy corta la cual todos los niños pueden repetirla. Eso ayuda en su parte lingüística y en aprender a articular muy bien sus palabras. A continuación tenemos una actividad que se llama el dado de las adivinanzas, que tiene como objetivo expresar su imaginación a través del dado de las adivinanzas, logrando que exprese sus sentimientos y emociones con el lenguaje verbal y no verbal. Los procesos cognitivos a desarrollar son la memoria, el pensamiento y la imaginación. La edad es de 4 a 5 años. En este cubo tendremos diferentes adivinanzas, las cuales son bastante sencillas para que los niños puedan lograrlo. Nosotros daremos al niño el dado y le diremos que lo lance. Tenemos una adivinanza que es blanco es, la gallina lo pone, con aceite se fríe y con pan se come. ¿Qué es? Es el huevo. Nosotros al momento de desarrollar estas adivinanzas debemos fijarnos en la expresión de los niños, de si lo logra o no lo logra. Y ahí nos daremos cuenta si en verdad estamos cumpliendo nuestro objetivo, que es el que exprese sus sentimientos y las emociones a través de esas pequeñas actividades. Bueno, mis niños, yo les tengo una actividad muy hermosa para desarrollar su lenguaje. Aquí no adivinan que yo les voy a contar un cuento. Sí, como lo oyen, un cuento. Para esto, ¿saben qué necesitan ustedes? Necesitan las imágenes y necesitan unos palitos. ¿Para qué? Para poder sostener a nuestros personajes. Este cuento se llama el cuento de los 3 chanchitos. Sí, como lo oyeron, los 3 chanchitos. Les voy a empezar a contar el cuento. En un bosque muy lejano vivían 3 hermanos, los 3 chanchitos.
pero tenían mucho miedo porque un lobo los quería comer. Sí, como lo oyeron, un lobo los quería comer. El lobo quería comerse los 3 chanchitos, pero ellos no se iban a dejar. Así que tomaron la decisión de construir sus casitas para estar protegidas del lobo feroz. Entonces, cada uno dijo que iba a construir diferentes casas. El primer chanchito dijo, mi casa va a ser construida en paja, así como lo oyen, en paja. Entonces él construyó su casita en paja y se desocupó súper rápido al momento de construir y terminó de construir. Pero el siguiente hermano dijo, no, mi casita será en tablitas. Entonces empezó a construir su casita, y terminó de construir. Pero el tercer hermano dijo, yo me voy a demorar un poquito más, pero mi casa va a ser súper fuerte y yo mi casa la voy a construir en bloque. Así como lo oyen, en bloque, porque dijo que iba a ser más resistente, más fuerte y su casa iba a estar súper más segura. Entonces él la construyó en bloque. Bueno, entonces el lobo feroz dijo, me voy a destruir las tres casas que estaban construidas, y fue a buscar a los chanchitos. Entonces el primer chanchito estaba en su casa, súper feliz, súper tranquilo. Pero llegó el lobo y sopló su casa y la destruyó. Luego, el chanchito tuvo que salir corriendo porque el lobo quería comerse y entró a la casa de su otro hermano. Pero la casa de su hermano también el lobo sopló y sopló así muy fuerte y también destruyó la casita. Así que los otros 2 chanchitos tuvieron que salir súper corriendo. Y llegó el lobo a la tercera casa, sí, como lo oye, y sopló así súper fuerte con sus pulmones, súper fuerte sopló. Entonces, al momento que terminó de soplar, se cansó porque esa casa no se destruyó. Y el lobo, cansado, dijo, volveré y me los comeré. Súper enojado se retiró. Y de ahí los 3 chanchitos, así como lo oyen, sí, los 3 chanchitos pudieron vivir felices para siempre en la casa de su hermanito, el que más se demoró en construir, pero esa casa les protegió del lobo y así los 3 vivieron felices para siempre. Colorín colorado, este cuento hermoso se ha terminado. Gracias por su atención. Este ha sido el trabajo del grupo número 5.